Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Buenos días. Bueno, no sé con precisión si son buenos días o buenas tardes, porque estamos en esa franja intermedia que separa el almuerzo, parte el día en dos. Pero en todo caso, les deseo buenos días / buenas tardes. Y vamos a una segunda edición, y les doy la bienvenida, del programa Room Service en la Selva Global. Particularmente importante en un momento en donde hay una especie de tsunami que ha sacudido la economía mundial y las relaciones internacionales. Como ustedes saben, este programa, patrocinado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, tiene una razón de ser, que ya había explicado en el programa anterior. De alguna manera la culpa es de Tarzán, porque cuando yo era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva, que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la mona Chita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y no se andaba por las ramas. Carson, como role model, antecedió en algunas décadas a Indiana Jones. Pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología, y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca paraguaya en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insecto y alimañas varias, y poder también alojarme de paso en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y disponer de room service, que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares. Situaciones que me han lanzado a iniciar este programa, que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas, cómo evoluciona el mundo, con relatos personales y con entrevistas diversas, bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia, ni peque de ser políticamente correcto. Y ya que tocamos el tema de la corrección política en esta coyuntura muy particular, con tantas turbulencias en el sistema internacional, quisiera iniciar el programa con un cuento de mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento, que se publicó recientemente y que se puede conseguir en Buscalibros o en Amazon, y que justamente se titula, este primer cuento, Políticamente Incorrecto. Desde Caracas, en especial con mi amigo y colega Andrés Estambuli, tempranamente arrebatado por el COVID-19, impulsamos y desarrollamos una serie de actividades con la Universidad de Harvard. Algunas fructificaron en libros y artículos académicos, a veces con pésimas traducciones, otras en una serie de seminarios internacionales con foco en Venezuela y en América Latina y el Caribe y sus relaciones con los Estados Unidos. Siempre hubo gente bien dispuesta y visionaria en Harvard para apoyarnos y participar en estas iniciativas.
A mediados de los años 90 me tocó mi segundo año sabático en la Universidad de Venezuela y con su habitual generosidad, un colega hizo que me extendieran una invitación por un año como visiting scholar al Centro para Asuntos Internacionales de Harvard. La Fundación Fulbright me otorgó una beca y Harvard se ocupó de buscarme un alojamiento adecuado para mí y para mi familia. No había vivido en Estados Unidos y menos en la costa este, aunque mi sabático previo fue en una universidad en Inglaterra, de manera que para toda la familia era una gran aventura y un gran desafío mudarnos por un año a Cambridge. Después de muchos conciliábulos internos, dejamos nuestra casa en Caracas en manos de mi cuñada y buscamos dónde vivir cerca de la universidad. En esta búsqueda, con la ayuda de la oficina administrativa de Harvard, ya tuvimos oportunidad de vivir varias experiencias de choque cultural que nos fueron familiarizando con la ciudad y la región a la que nos estábamos mudando. Boston en general y Cambridge en particular, una zona aledaña a Boston, están impregnados de una fuerte anglofilia y tal vez la experiencia previa de vivir en Gran Bretaña me ayudaba en mi adaptación a esta situación. Pero las Midlands eran un lugar amable, hospitalario y más abierto y liberal de lo que resultó Cambridge. Como reza el antiguo chiste, los bostonianos, aunque en Massachusetts el día fuera soleado, eran tan anglófilos que abrían su paraguas cuando llovía en Inglaterra. En una de las primeras entrevistas en búsqueda de una casa, el dueño, un típico americano medio de la costa este, escuchó mi inglés de extraño acento. Debo decir que los rudimentos iniciales de mi inglés los había adquirido con una nana ruso parlante de origen báltico y mi acento sonaba europoriental. Y el señor en cuestión no dudó en preguntarme, ¿Are you from the continent?, presumiendo que era europeo y utilizando una expresión muy británica para referirse a los europeos. El continente, entre comillas, era lo que quedaba al otro lado del Canal de la Mancha. Le aclaré con la mayor delicadeza posible que efectivamente era del continente, pero del continente de América y más específicamente de América del Sur, dejándolo perplejo y en plena confusión geográfica. La funcionaria de Harvard que me asistía en la búsqueda sonrió, pero no llegó a reírse a carcajadas, tal vez por el mismo pudor que me había hecho contestar con displicencia, casi sin darle importancia, sobre mis orígenes. Está de más decir que no mencioné que mi acento estaba marcado por la educación recibida de una native speaker en ruso. Entre otras razones porque aún imperaba la atmósfera de la Guerra Fría y algunos habitantes del interior de Massachusetts seguían convencidos que los rusos podían invadir en cualquier momento los Estados Unidos, o que en su defecto las Naciones Unidas lo iban a hacer como punta de lanza de los soviéticos, tal como me había relatado un colega de Harvard que regularmente daba conferencias en los town halls de los poblados y pequeñas comunidades del estado y que me comentó sobre estas preguntas y ansiedades locales. La casa ofrecida no se adecuaba a nuestras necesidades y seguimos visitando otras sin encontrar lo que necesitábamos. Yo ya me comenzaba a desesperar porque iba a llegar mi familia y todavía no teníamos dónde instalarnos. Pero pocos días después me llamaron para decirme que un profesor de Harvard, prestigioso psicólogo, se iba de año sabático a Stanford y podía alquilarme su casa. El profesor en cuestión era una persona muy ocupada y, como pude comprobar más tarde, muy arrogante y presumida, que dejó la entrevista inicial en manos de su esposa, una mujer pequeña y bien intencionada, pero que de entrada me preguntó si alguien de la familia fumaba. Le contesté que sí, y ella dudó en seguir con la entrevista y con la posible negociación para el alquiler de la casa. Tuve que poner todo mi empeño y mi capacidad de seducción, entre comillas, continental, para convencerla de que no éramos fumadores empedernidos y que a lo sumo mi esposa fumaba un cigarrillo 2 al día y yo tan solo chupaba mi pipa. Como era de prever, al comentarle este episodio a mis amigos latinoamericanos, la reacción fue unánime. ¡Idiota! No tenías que haberle dicho que fumabas. Bueno, picardías y mentiras aparte, mi honestidad pareció convencerla de que podían confiarnos la casa en su ausencia con una sola condición. Por contrato, solo se podía fumar en una habitación a nuestra elección. Elegimos la cocina. La casa era cómoda y bien ubicada, a unos 10 cuadras de la universidad y cercana a la escuela que le habían asignado a mi hijo.
De hecho, mi hijo era uno de los pocos Hispanics que asistían a esa escuela porque no me quedó más remedio que declarar en el formulario de solicitud que pertenecíamos a un grupo étnico, el hispano, por recomendación de algunos amigos estadounidenses. Pese a que entre mi esposa y yo lo que predominaba era una mezcla de raíces catalanas y rusas, mezcladas en la mezcladora argentina, y probablemente en ambos casos hubiera cierta reticencia a definirse como hispanos. Pero nuestra declaración fue fundamental a la hora de conseguir una buena escuela. En Cambridge había pocos latinos y prácticamente ningún afroamericano que estuvieran viviendo en la zona, y la escuela tenía que cubrir su cuota de hispanos. Llegamos a un arreglo con la dueña de casa. Firmamos contrato y a los pocos días conocí a su marido mientras que embalaba cajas con libros para llevarse a Stanford. Entablé con él una conversación banal, pero su arrogancia era tal que no tardó en preguntarme si era consciente de que estaba llegando a vivir, entre comillas, al lugar más civilizado de la Tierra. Creo que logré desconcertarlo por un momento cuando le dije que había vivido en Inglaterra y cuando le pregunté si Gran Bretaña no era el lugar más civilizado de la Tierra. En su perplejidad momentánea probablemente pesó la anglofilia propia de la costa este, pero jamás me perdonó la réplica y al final de nuestra estadía nos cobró todos los adicionales posibles, incluyendo, entre comillas, el uso excesivo de la chimenea en invierno. Por suerte, nunca se percató que fumábamos no solo en la cocina, sino también delante de la chimenea encendida. Los habitantes de Massachusetts consideraban que su estado era la cuna de todas las libertades y que probablemente no había estado más liberal en el sentido estadounidense de la palabra que su estado. Esta consideración no se ponía en duda y por lo menos los más educados la creían a pie juntillas. Mi esposa, con su habitual mordacidad, sin embargo, logró poner en aprietos a su profesor, muy white Anglo-Saxon Protestant, a su profesor de inglés en los cursos de extensión de Harvard, que pregonaba en todas las clases esta supremacía moral del Estado. No sé dónde consiguió la información, pero en una clase en que el profesor peroraba sobre esta superioridad moral del Estado y de sus habitantes, le preguntó, aparentemente con toda inocencia y frente a toda la clase, si el Estado de Massachusetts, siendo tan liberal y la cuna del cuerpo de libertades en el siglo XVII, todavía penalizaba, en base a una ley vigente desde el siglo XVIII, el sexo oral, así fuera entre cónyuges. El profesor se puso de todos los colores, se atragantó, pero tuvo que reconocer que la información era fidedigna. Creo que nunca se olvidó de mi esposa y tal vez de lo que eran capaces algunas latinas. Bien, en este marco de lo que relata este cuento, voy a volver sobre el tema que nos parece particularmente relevante en el día de hoy y que tiene que ver con las turbulencias que se iniciaron la semana pasada, especialmente el miércoles 2 de abril, con la imposición de aranceles a nivel global por parte de la administración del presidente Trump, lo cual sacudió los palacios de gobierno y todas las capitales del mundo, pero también tuvo un impacto en todas las bolsas del mundo. Yo quisiera aprovechar para esto que justamente el día 2 de abril nosotros tuvimos un webinario con un grupo de analistas y académicos procedentes de todo el mundo, particularmente 4, uno representando a Estados Unidos, otro la Federación Rusa, otro la República Popular de China y otro a Alemania, para debatir justamente el impacto de la política exterior de Trump en la reconfiguración del sistema internacional. De hecho, el webinario se llamó Los imperios contraatacan, hacia una nueva reconfiguración del orden mundial. Y en este contexto hay algunas intervenciones que yo quisiera rescatar para ubicarnos en toda esta dinámica que se está produciendo en este momento como una especie de tsunami o de tormenta que ha arrasado con el comercio internacional y el sistema internacional en general, porque también tiene una serie de implicaciones geopolíticas muy importantes. Es por eso que vamos a pasar 3 segmentos del webinario.
una la introducción que tuvo a cargo mía y las otras dos la intervención del profesor Eric Herzberg, que es un profesor emérito de la American University y además fundador y director del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos en la American University. Vamos a empezar entonces con el primer segmento para contextualizar un poco algo de lo que se veía venir en este proceso. Adelante. A quien correspondan las noches. Yo en primer lugar quisiera agradecer a nombre de CRIES esta oportunidad de poder hacer este panel con la participación de miradas distintas sobre un tema que es particularmente relevante en este momento en la transformación del sistema internacional, pero también en otro tipo de cambios que se están produciendo. Yo creo que si nosotros sencillamente nos asomamos fuera de nuestra comodidad parroquial, y eso nos sucede muchas veces que nos cuesta en América Latina, nos daremos cuenta y sabemos que estamos viviendo en un mundo con un cambio complejo, acelerado, probablemente inédito, y principalmente lleno de incertidumbres y de interrogantes. Y ahí, para contextualizar un poco la discusión y las presentaciones que van a venir más tarde, yo creo que hay que entender que lo hemos planteado en un libro anterior que se editó entre CRIES y la CAS y la Javeriana sobre el desorden global. Lo primero que hay que entender que el orden mundial es una cuestión de grado, lo dice Nye, varía con el tiempo, depende de muchos factores y eventualmente también de las tendencias que vayan emergiendo. Pero yo creo que hay dos conceptos claves para entender lo que está pasando en este momento. Uno es el concepto de interreño, también muy utilizado por algunos analistas en el sentido de que estamos viendo una transición tan acelerada, tan inédita, que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en este contexto, lo que estamos viviendo es una gran dificultad para entender también muchas veces lo que está pasando. Y el segundo concepto, esto desde luego nos lleva a una transición desbocada con final abierto. Pero el segundo concepto que me parece muy importante para tener en cuenta en el análisis que hagamos hoy, y esto es más la parte conceptual, es el concepto de policrisis. Es un concepto que se acuñó en la década del 90, en realidad lo acuñó un teórico francés, Edgar Morin, pero que implica que estamos viviendo una extremada complejidad de muchos niveles y de muchos ritmos de aceleramiento en lo que está pasando en el mundo, y mucho de eso tiene que ver con una serie de shocks. Algunos son más trascendentes, otros menos trascendentes, algunos generan megatendencias, otros son de carácter coyuntural, pero el G20 lo definió muy bien en términos de que estamos viviendo una serie de crisis en cascada y con dimensiones distintas. Entonces, en esto las explicaciones lineales o simples no nos sirven, no hay una sola fuente de tensión, hay múltiples fuentes de tensión, y estas múltiples fuentes de tensión, desde luego, generan distintos efectos en el sistema internacional y provocan este desorden, esa dificultad para poner cierto orden en el sistema internacional, valga la redundancia. Entonces, yo creo que en este sentido hay algunos elementos que marcan ya un cambio profundo desde hace unos 30 años en el sistema internacional relacionado con el desplazamiento, la transición del dinamismo económico global desde Occidente hacia Oriente. Y esto hace a la emergencia de toda una serie de actores que han desarrollado sus economías, el caso de la China es más patente, el más patente, y que aspiran a tener un lugar en la gobernanza global y desde luego a poder incidir sobre las reglas de esa gobernanza. Cuando
justamente hoy en día está en cuestión si esas reglas están funcionando o no están funcionando. Entonces, entre esta idea de la policrisis, lo que hay que tener en cuenta que dos o tres puntos de inflexión después de esta mega tendencia que arranca con el desplazamiento geoeconómico han provocado la incorporación como un elemento importante para entender lo que está pasando en el mundo de la geopolítica. La geopolítica ha retornado a ser parte de lo que necesitamos de los instrumentos que necesitamos para comprender lo que pasa en el sistema internacional. Y yo diría que los dos puntos de inflexión en este sentido han sido uno relativamente menoscabado, el caso de la pandemia del COVID-19, y el otro, desde luego, la guerra de Ucrania, y más recientemente otro elemento ha sido la guerra de Gaza, que se está produciendo en este momento. Entonces, hay una tendencia entre los analistas a decir, bueno, estamos entrando en un mundo eminentemente geopolítico de competencia y rivalidad entre las grandes potencias, en una redefinición de sus áreas de influencia, y que esto es lo que va a marcar de alguna manera la tendencia de aquí en adelante. Ahora, en este contexto, y yendo directamente a lo que nos planteamos con este evento sobre los imperios contraatacan, lo que nos interesa ver es un nuevo punto de inflexión que se está produciendo con la elección de Donald Trump a una segunda presidencia en Estados Unidos y sus efectos sobre este sistema internacional. Aquí hay muchas dimensiones a considerar. La tendencia podría ser entrar solamente en la dimensión geopolítica. Yo creo que hay una dimensión geoeconómica muy importante, porque hoy justamente es el día de la liberación, entre comillas, con la imposición de aranceles supuestamente a toda una serie de actores por parte de la administración estadounidense, que puede desatar, por un lado, una guerra comercial, que pueden cambiar las reglas de juego del sistema internacional, pero por otro lado va a generar inflación, va a generar toda una serie de efectos económicos, muy combinados con los efectos de la rivalidad geopolítica que hacen a la complejidad de este sistema internacional en este momento. Por lo tanto, yo creo que es particularmente relevante este webinar que estamos realizando hoy para entender un poco desde distintas perspectivas cómo es que la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos puede generar giros inesperados, impredecibles muchas veces, con respecto a lo que puede suceder en relación tanto al desorden mundial como a un posible orden con características nuevas. Y en este contexto, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que por lo menos hay una serie de actores relevantes, y por eso el título de este webinario es Los imperios contraatacan, que nos da pie para pensar que hay una serie de imperios o de actores particularmente protagónicos y relevantes, con una potencialidad para introducir una serie de cambios en el sistema internacional. De todas maneras, en el contexto de este webinario, vamos a concentrarnos justamente desde miradas distintas sobre el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia, a su segunda presidencia, y cómo esto afecta a la política exterior de Estados Unidos y cómo impacta al resto del mundo. Y en eso, bueno, vamos a esperar que nos iluminen, ilustren nuestros panelistas a continuación. Así que muchísimas gracias. Gracias nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer, a la Universidad Javeriana, al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina por haber colaborado en este esfuerzo. Yo sé que ha habido mucha resonancia, mucha expectativa, hay mucha gente que está asistiendo al webinario, así que ahora sí lo dejo en manos del moderador para que iniciemos el webinario como tal. Como señalaba en mi introducción, en el webinario participaron 4 panelistas, justamente el primero en intervenir con una presentación muy aclaratoria e ilustrativa sobre lo que implica la segunda presidencia de Donald Trump en términos del impacto en el sistema internacional, estuvo a cargo del profesor emérito Eric Herzberg, que en dos segmentos explica muchos de los impactos, no solamente a nivel del sistema internacional, sino también en cuanto a América Latina, de la política exterior de Donald Trump. Y
aprovecho para agradecer, haciendo eco de los comentarios, agradeciendo a la Fundación Adenauer, a la Javeriana, a la Católica y por supuesto a CRIES. Para mí la posibilidad de colaborar en este tipo de actividad y durante muchos años he tenido oportunidades con CRIES y con la Javeriana y siempre es un gran placer. Yo creo que con respecto a esta cuestión de la dimensión interméstica de la política extranjera estadounidense, yo quizás lo reservo para cuando hablamos de consecuencias para América Latina en concreto, porque ahí es donde yo creo que ese tema de interméstica surge como especialmente destacado en su importancia. Lo que yo comenzaría sería comentando la cuestión de en qué sentido se está reconfigurando el orden global en estos meses. Y tomo como punto de partida algo que dijo Andrés con toda la razón, y ya estábamos experimentando un periodo relativamente extendido de policrisis. Yo agregaría también de difusión de liderazgos en la gobernanza global. Ya no estábamos en un contexto del unipolar, de los aspiraciones unipolares de Estados Unidos de los años 90 hasta entrando los 2000. Ya es evidente que hemos estado moviendo a un mundo cada vez más multipolar, o algunos lo llaman multiplex. Pero creo que lo que sí vemos en los últimos 2 meses es una aceleración de la reconfiguración del orden geopolítico por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que es el triunfo electoral de un sector de la extrema derecha nacionalista, que está determinando y está comprometido y está logrando desestabilizar y fracturar las alianzas transatlánticas, y agregaría en países como Japón, Corea del Sur, Australia, que habían sido lo fundamental para la visión norteamericana, la visión atlanticista de la gobernanza global a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, durante los últimos 80 años. Y lo que hemos visto en estos 70 y algo días es una transición de régimen político en Estados Unidos. Es una transición que todavía está en marcha, pero es evidente que como politólogos ya no va a ser útil conceptualizar al sistema estadounidense como una democracia liberal. Estamos en camino hacia un tipo de autoritarismo. Puede ser lo que los politólogos llaman autoritarismos electorales, puede ser autoritarismo competitivo. Yo creo que es demasiado temprano para hacer declaraciones tajantes al respecto, pero sí lo que ha habido es una salida del orden político de democracia liberal que había prevalecido con todas las reservas de distintos periodos del país desde su fundación a finales del siglo XVIII. Los Estados Unidos en ese contexto ha abandonado el modelo de gobernanza global anclada en una noción de liberalismo y de alianzas con otros países de democracia liberal, un compromiso que siempre fue imperfecto. Todos ya sabemos que en múltiples ocasiones, sea durante la Guerra Fría o sea en sus invasiones a Irak y Afganistán, etc., siempre han habido más de doble estándar de acá, ¿no? Estados Unidos ha gobernado en nombre de la democracia liberal y muchas veces ha practicado un autoritarismo, una violencia
violaciones de soberanía larga, etcétera. Pero el concepto detrás del orden liberal de la posguerra, compartida por la Unión Europea, por algunos de los países principales del este de Asia, ese orden ha sido fracturado por la de facto salida de Estados Unidos, el rechazo no solamente a la institucionalidad política que supuestamente abogaba ese orden, sino también a la preferencia por gobernanza a través de alianzas. Ahora, no queda evidente si Estados Unidos bajo Trump se va a convertir en otro eje de lo que yo llamaría un eje de regímenes autoritarios que buscan alternativas al orden liberal. Sin duda hay una afinidad notable entre Trump y Orbán, que es uno de sus modelos para la gobernanza, con Putin. Hay una tentación a la especie de sultanismo y perpetuidad en el poder que vemos con el jefe de Estado ruso. No está claro hasta qué punto Trump entra formal y abiertamente en alianza con esos liderazgos y los países que gobiernan en contra de un modelo anclado en la Unión Europea y en algunas otras democracias liberales en el sistema internacional. Pero lo que sí vemos claro, yo creo ya no hay duda, que Europa va a tener que lidiar con su propia seguridad, va a tener que asumir responsabilidad para la postura de Occidente con respecto a Ucrania. Estados Unidos no va a ser un socio fiable en lo que tiene que ver con la seguridad en la región europea. Yo sugiero que los países del este de Asia, que también han supuesto que tenían una paraguas estadounidense en materias de seguridad, lo tienen que estar reconsiderando de forma muy activa, porque esto no es una administración que busca intervenir en el sistema internacional a base de ese tipo de alianzas. Creo que lo voy a cerrar allá. Lo único que yo agregaría es que también el papel de Estados Unidos en el sistema global va más allá que la dimensión geoestratégica y abarca también una influencia fundamental sobre la estabilidad económica y financiera en el sistema internacional. No hay que olvidar que la supuesta gran crisis financiera, que a veces se llamaba la crisis global financiera de 2008, tuvo su origen en Estados Unidos. Y en ese sentido, no debe haberlo llamado crisis global. Era crisis estadounidense que tuvo repercusiones globales. Y yo postularía que lo que estamos viendo en términos no solo de los aranceles, hoy como mencionó Andrés, estamos ante el supuesto Día de la Liberación, no solamente los aranceles dirigidas principalmente contra los aliados anteriormente más próximos a Estados Unidos, sino a nivel global. Pero también una política económica, macroeconómica, de extraordinaria irresponsabilidad en lo que se tiene que ver con lo fiscal, en particular con la regulación financiera, en particular. Eso presenta riesgos para la estabilidad económica en el sistema internacional que creo que no se puede descartar. Y creo que tanto los países aliados con Estados Unidos como algunos países que no lo han sido, tienen que estar planificando para la posibilidad de dinámicas muy desestabilizadoras como consecuencia de políticas económicas asumidas.
y aprovecho para agradecer, haciendo eco de los comentarios, agradeciendo a la Fundación Adenauer, a la Javeriana, a la Católica y por supuesto a CRIES. Para mí la posibilidad de colaborar en este tipo de actividad y Watch this. Left, right. Left, right. Pues primero, yo creo que ya vemos algunos señales, pero creo que se van a intensificar, de una mayor agresividad desde Washington en presionar a los gobiernos de América Latina a reducir sus relaciones de cooperación con China. Eso es algo que surgió durante la primera administración Trump, siguió bajo Biden, hubo una presión constante, pero creo que eso se va a intensificar. Eso uno. Segundo, creo que es muy relevante la agresividad del esfuerzo de la administración Trump, o sea, Trump 2, de desmantelar a vastos segmentos de la burocracia estatal, incluyendo la diplomática, para asegurar que opera en unísono por detrás de la política primero América, America First, que yo llamo Estados Unidos primero, porque no es América, ¿no? Esa idea de Estados Unidos primera, en el pasado había sectores de la burocracia de carrera, diplomáticos de carrera, que precisamente como hipotetizan los de Trump, obstaculizaron algunos de los elementos más agresivos, más unilaterales de la administración previa. Están respondiendo a eso, destituyendo a esa gente. Y entonces lo que vamos a ver cada vez más es un mayor unísono en el Estado estadounidense en términos de sus actitudes en América Latina. Vamos a ver que Estados Unidos va a intentar intensificar el carácter bilateral de las relaciones con países de América Latina y evitar espacios multilaterales. Y eso es en parte porque esta administración entiende que en una negociación bilateral Estados Unidos siempre tiene más poder que el interlocutor. Y en ese sentido, si la negociación queda bilateral, las amenazas de Estados Unidos pueden lograr la sumisión del interlocutor, que es lo que buscan, ¿no? Y entonces vamos a ver y va a depender de país a país cuál va a ser el tema. En algunos casos puede ser arancelario, otro caso puede ser alrededor de narcotráfico, muchos casos va a ser alrededor de migración, pero se va a llevar a cabo una política de tratos bilaterales con la instrumentalización de amenazas para lograr dominar al interlocutor, porque en la visión del mundo de Trump, una negociación solo es exitoso si el otro pierde, ¿no? La idea de juegos de más de suma cero, juegos de suma positivo, no entra en esa conceptualización del mundo. Claro, lo que implica entonces para América Latina es que los incentivos para intentar acción colectiva se intensifican. Desafortunadamente, yo creo que la región tiene muchos obstáculos para actuar, para llegar a un comportamiento colectivo. Hay muchos gobiernos débiles en países claves de la región. Hay divisiones ideológicas, te doy como ejemplo la imposibilidad de colaboración entre los gobiernos actuales de Argentina y Brasil. Y también los temas que van a estar sobre la mesa en las negociaciones
con Washington van, como dije hace un momento, van a ser heterogéneas. Entonces, hay países que, por ejemplo, no necesitan entrar en el tema migración porque no les va a afectar, mientras que para otros es el tema capital. Última cosa que yo diría, esto va a ser un momento en América Latina estos años en que liderazgos que mantienen buena relación con Trump pueden robar todo lo que quieren. Todas las presiones que han emanado de Washington, de las multilaterales en Washington, contra dinámicas de corrupción, de desfalco, van a aplicar exclusivamente a los que están en tensión con Washington. En la medida que un gobierno de Bukele o un gobierno de Chávez en Costa Rica o un gobierno de Milei en Argentina o Noboa si sale reelegido en Ecuador, si quieren robar, ya no va a haber el obstáculo que Estados Unidos ha en ciertos momentos representado. Última cosa, yo creo que van a haber intervenciones electorales muy activas. En parte vendrán del Estado norteamericano y en parte vendrán de redes de la extrema derecha animados desde la Casa Blanca, desde el Estado. Pero es en parte por eso que justo antes de que comenzamos el seminario le pregunté a Eduardo cuál es el calendario electoral en Colombia. Porque yo anticiparía que lo que vamos a ver durante este año 26 y entrando campaña electoral en 25 hoy y entrando en 26, es una intervención masiva ideológica, de intervenciones por medios sociales y muy posiblemente por dinero en apoyar candidaturas de derecha y despreciar candidatos de izquierda. También lo vamos a ver en Honduras, lo vamos a ver en Bolivia, lo vamos a ver en Costa Rica. Entonces, eso es un elemento que va a ser el panorama político en América Latina durante por lo menos los próximos 2 o 3 años. Una muy buena intervención, o dos en realidad, del profesor Herzberg, explicando no solamente el impacto de la política exterior del presidente Trump en general en el sistema internacional. Evidentemente el impacto es tremendo en términos de cómo afecta al comercio internacional y eventualmente genera una reconfiguración del orden mundial, básicamente porque no solamente este shock es el shock más importante, sino que además va a haber una serie de derivaciones de shocks todavía impredecibles que también van a afectar toda la dinámica internacional. Pero yo quisiera cerrar esto antes de ir cerrando el programa con otro relato, señalando algunas cosas sobre el impacto específico de las políticas de Trump y de los aranceles, más en concreto, en relación a la situación del ciudadano estadounidense. Es evidente que los aranceles van a imponerle una carga muy pesada a los consumidores en Estados Unidos, porque se van a elevar los productos, el precio de los productos importados. Va a haber una desaceleración probable de la economía, un aumento de la inflación, y no está descartado tampoco que haya el inicio de una recesión. Todo esto respondiendo un poco no solamente al encarecimiento de los productos importados, sino también a la menor actividad económica, a mayor desempleo y una mayor desigualdad. Y esto es importante de tener en cuenta porque un poco la configuración del electorado de Donald Trump parece estar sufriendo cierto giro. Hoy en día las noticias son de que The Wall Street Journal hizo una encuesta y 54% de la población encuestada respondía negativamente a esta iniciativa
de los aranceles. Entonces, ahora un poquito para alivianar el peso de los aranceles sobre todos nosotros y sobre lo que está pasando en el mundo, voy a cerrar con un segundo relato que quizás ilustra la parte de la polarización y la diversidad en la sociedad norteamericana que se expresa de alguna manera en las reacciones que ya se han producido no solamente en la bolsa, en Wall Street, sino también en las manifestaciones contra los aranceles en la sociedad norteamericana. Y este relato se llama Un stop en el camino. Siempre me impresionó el doble estándar moral con que actuaban con cierta soberbia algunos liberales estadounidenses, disimulando sus prejuicios más arraigados. Pero no solo los académicos de las universidades del este, sino también los habitantes relativamente cultivados de las grandes ciudades como Boston. Sin embargo, a mí me tocó vivir de una manera quizás muy atenuada los prejuicios brutales, y no solo étnicos, con que se manejaban otros sectores sociales. A diferencia de Inglaterra, no compramos un auto durante nuestra estadía en Estados Unidos. Preferíamos alquilar uno los fines de semana para visitar los estados adyacentes y los lugares de interés, recorriendo la costa desde Providence hasta Maine, visitando pueblos históricos y comiendo langostas y clam chowder. Un viernes en la tarde que alquilé un auto para vagabundear por los alrededores de Boston, a pocos metros del estacionamiento tenía que doblar por una calle para llegar a casa y solo aminoré la marcha y no frené completamente frente a una señal de stop. Justo en ese momento pasaba un patrullero por esa calle e inmediatamente me hizo señales de orillarme y de detenerme. Sin muchos miramientos, un policía, a todas vistas de origen irlandés y probablemente originario de South Boston, me hizo bajar la ventanilla del auto y me pidió los papeles. Los documentos del auto y el contrato de alquiler estaban en regla, pero yo tenía una licencia internacional de conducir con texto en castellano y en francés. Todavía en aquella época el francés era el idioma de la diplomacia. Y al mostrárselo, el policía me espetó con hostilidad evidente. ¿Qué mierda es esto? Le expliqué que era una licencia de conducir redactada en español porque había sido emitida en Venezuela y con un texto en francés porque así se estipulaba para las licencias internacionales. También le mostré mi pasaporte con la visa que autorizaba mi estadía en Harvard. Irritado, el policía comenzó a interrogarme sobre qué hacía en Cambridge, sobre el país de donde provenía y sobre el tiempo que iba a estar en los Estados Unidos. El interrogatorio, agresivo y bastante incómodo, prosiguió por un rato con alusiones a si en mi país tampoco se detenían ante una señal de stop y preguntas sobre lo que hacía en Harvard. Finalmente, con toda probabilidad porque era mi primer falta y una infracción menor, decidió darme una advertencia en vez de multarme. Continué mi camino a casa, nervioso y molesto, consciente que, en última instancia, yo era culpable de la infracción, pero que también el maltrato verbal había sido excesivo. Estaba convencido de que la razón del maltrato tenía que ver con el hecho de ser latino, y así se lo comenté a un amigo neoyorquino que nos visitaba en casa. Una vez que le describí toda la escena y el personaje uniformado, mi amigo se carcajeó al saber que el policía era probablemente de ascendencia irlandesa y procedente de South Boston y me dijo, no te maltrató por ser latino, sino por ser profesor de Harvard. El trasfondo del incidente no era étnico, sino social. Lo volví a comprobar de otra manera en relación con otros códigos locales cuando me llevaron a mi primera gira por la biblioteca de Harvard, explicándome cómo podía retirar libros de esa o de otras bibliotecas de Boston. Para este último caso, se podía ir a una de esas bibliotecas y retirar los libros con mi credencial de la universidad o pedirlos para que los enviaran a la biblioteca de Harvard para retirarlos allá. Como es habitual, me perdió mi torcido sentido del humor cuando le dije a la bibliotecaria que me servía de guía que yo era muy holgazán para ir a esas bibliotecas y prefería encargar los libros para que me los mandaran. A lo que la bibliotecaria me corrigió escandalizada y con severidad. En Harvard nunca decimos que somos vagos o perezosos, sino que estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para ir a otra biblioteca. Punto para la bibliotecaria y para la universidad, y mala mía, porque había confesado mi propensión a la holgazanería en vez de declararme como un workaholic empedernido en ese ambiente tan competitivo.
De todas maneras, el año que pasé en Harvard fue muy estimulante e instructivo. Aprendí, escuché, participé y leí mucho. La universidad y el área de relaciones internacionales en particular recibía personalidades para dar conferencias y organizaba talleres y eventos, y seguirle el ritmo a todo lo que pasaba era imposible. Más porque mi compromiso era terminar un libro sobre relaciones internacionales en el Caribe y también debía tomarme mi tiempo para investigar y escribir. El clima opresivo de la political correctness estaba en sus inicios, pero ya cobraba auge en los claustros. No se podía fumar en los edificios de la universidad y la perspectiva de ir a fumar un puro o una pipa en los patios o en el jardín en pleno invierno, a veces con temperaturas bajo cero, no era nada atractiva. Los permanentes memos de la dirección del centro acerca de no recibir estudiantes del otro sexo a puertas cerradas, no pedirles asistencia si no estaban específicamente pautados y grabar eventualmente las conversaciones con ellas para evitar una imputación de acoso sexual tensaban el ambiente permanentemente. El duquismo, la acusación de mirar demasiado tiempo a una persona del otro sexo, creaba un clima persecutorio que dificultaba las relaciones entre colegas de sexo opuesto. En general, el entorno era opresivo y pretendidamente puritano porque no estigmatizaba de la misma manera los acercamientos entre personas del mismo sexo. En todo caso, pese a este clima de tensión y de estigmatización social que pesaba ominosamente sobre el día a día en la universidad, las gratificaciones intelectuales y los logros y oportunidades profesionales que ofrecía eran incomparables. Al final de mi estadía anual en Harvard, volé a Francia a dictar por un mes mi habitual curso de Relaciones Internacionales en el doctorado de la Universidad de Aix-en-Provence. Era primavera y el contraste con Harvard era abismal. Tenía un grupo mixto de estudiantes y las muchachas en su mayoría llegaban perfumadas y vestidas con ropa liviana de primavera. Ninguna se ofendía si le decían un piropo o le hacían una alabanza inocente. Al final de la clase, con frecuencia la mayoría seguíamos nuestra conversación en un café. Muchos fumaban, otros se tomaban un vino o un pastiz, algunos flirteaban entre ellos sin mayores reparos, las parejas se abrazaban ante los demás sin mayores pruritos, y en el aire flotaba una joie de vivre envidiable, y pese a que el grupo reunía estudiantes europeos de diversas nacionalidades, nadie se ofendía por un chiste o una salida un poco subida de tono. Era un ambiente drásticamente diferente del que había vivido en Harvard. A mi regreso a los Estados Unidos, después de mi mes de clases en Next, terminé el libro que estaba escribiendo sobre el Caribe. El libro se publicó en poco tiempo en inglés. En los agradecimientos reiteré mi enorme e inmensa gratitud a todos los que habían hecho posible una estadía tan estimulante intelectualmente en Harvard, pero confesé con un tono algo cáustico que del año pasado en esa universidad lo mejor había sido el mes enseñando en Francia. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando el programa, lamentablemente. Hay mucho para hablar todavía sobre el tema de los aranceles y el impacto no solamente en el sistema internacional, sino también en la reconfiguración geopolítica, sin mencionar el impacto sobre la estabilidad económica del sistema. En la próxima edición, por eso vamos a retomar el tema de cómo lo perciben o cómo se ve desde la perspectiva de dos de los principales competidores afectados de manera distinta por los aranceles. Por un lado, China, que ha recibido el impacto de un 34% de incremento en los aranceles sobre los que ya estaban establecidos, en la evidente rivalidad y competencia estratégica que se está produciendo entre China y los Estados Unidos, y por otro lado, Rusia, que curiosamente ha quedado fuera de la imposición de los aranceles. Vamos a dejarlo así, con algunas preguntas al respecto para el próximo programa. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un saludo cordial desde aquí, desde Room Service en la Selva Global. Muchas gracias.